claro un punto que quedó ahí medio abierto. Sí. Entonces, la situación de la procreación, donde en estas figurillas portátiles exageran los rasgos procreativos del cuerpo de la mujer, se le dice pensamiento religioso porque al no saber cómo se daba la procreación, lo asumían de inmediato a un evento sobrenatural. Muy bien dicho, atinaste, exactamente así. Igual como se explicaba en términos sobrenaturales que rayo es el rayo. Sí, y lo achacaban inmediatamente la muerte sobrenatural. La muerte, la explicación de la muerte, la explicación de fecundación, por qué nace la vida, por qué se acaba la vida, por qué brilla el sol, por qué aparece la luna y desaparece. Todos estos eventos habría que explicar, porque el ser humano, la especie humana, tiene una característica psicológica de que no puede vivir en un mundo desconocido. Las cosas, los fenómenos, los procesos que nos rodean, hay que explicarles, hay que nombrarlos, darles nombres, etiquetarlos, explicarlos de alguna manera. La especie humana, Homo sapiens sapiens, tiene una sed innata. No es nata, la verdad, es nata y neta, pues, pero sí tiene una sed innata del conocimiento, de explicación. Entonces, al no saber cómo se daba el proceso biológico de la procreación, se explicaba el hecho de la vida en términos sobrenaturales. Es interesante saber eso, ¿eh? ¿Cómo no? En estos tiempos no se entendía el papel del hombre en el proceso de reproducción, y por lo tanto explicaban probablemente de que la mujer se vuelve encinta por acción de algunas fuerzas sobrenaturales. Pero no concebían a un dios. No había concepto de dioses. El surgimiento del concepto de Dios se relaciona con el surgimiento de las religiones institucionalizadas, o sea, con el momento histórico de la aparición de las grandes civilizaciones. Qué interesante, fíjate, porque otra vez, y aquí nada más es un fenómeno de casualidad desde mi punto de vista, a ver qué piensas, pero se viene a relacionar de un modo muy interesante cuando vemos que la Virgen María es inseminada por el Espíritu Santo, por Dios, y vendría a ser una fuerza sobrenatural que deja encinta a una mujer. Entonces, es interesante. Bueno, es una analogía, pero no deja de ser una analogía, ¿no? Claro, no, es una sin observación relación. Interesante. Solamente así, pero obviamente, como lo dije al principio, no pretendo decir que tenían alguna relación. Pero es buena la analogía, ¿eh? Así como el cristianismo, la verdad, hablando en serio, analogía, imagino, ahorita me doy cuenta que va más allá de la aparición subjetiva. El Espíritu Santo es quien fecunda a la mujer. Sí. En los tiempos prehistóricos, al no entender la relación entre sexo y la procreación, era algo completamente enigmático de por qué la mujer de repente se vuelve cada vez más, pues, gordita, es decir, se vuelve encinta. Entonces se tenía que explicarlo de alguna manera, porque todo se tiene que explicar. ¿Y cómo? Precisamente por la penetración de un soplo sobrenatural. Y el Espíritu Santo, como una de las tres manifestaciones de la Santísima Trinidad, según el discurso de la Iglesia Católica, pues es prácticamente el mismo proceso. Y además me suena interesante también porque el soplo natural, porque el soplo, el aire es el que no se ve. Cómo entra, cómo llega, en fin, ahí podemos razonarle varias cosas. Bien, vamos a la... Nos acompaña, pues como ya es costumbre, Henrik Carol Cosiva para este programa, pero antes de IVA, ¿qué tal, Henrik? ¿Cómo estás? Pues muy bien, amigos Radio Escuchas, Martín, espero que estás bien. Perfectamente, muchas gracias. Y ha sido extraordinariamente interesante ver estos programas de el origen
de las religiones que has venido conduciendo, y me gustaría muchísimo pues continuar entonces con esta sección hoy con un tema interesante, ¿verdad? Bueno, espero yo. Claro, eso esperamos todos, pero sí lo es. A ver, ¿qué onda? Hoy, ¿qué platicamos? Bien, amigos, en esta secuencia de varios programas que ya hemos tenido, surgió un asunto que requiere de una atención más a fondo. Es decir, surgió cierta discrepancia, o más bien cierta confusión. Exacto. En relación al significado de la palabra religión. Tanto en nuestros programas con ustedes, amigos radioescuchas, como en los programas de televisión por internet, hemos recibido algunos comentarios en relación con el concepto mismo, la palabra misma, religión, y por lo tanto la definición de este concepto. El tema es de fundamental y absolutamente central esencial importancia, puesto que se trata de definir este elemento que aquí nos interesa, es decir, los orígenes de la religión, los orígenes del pensamiento religioso, por lo tanto, ¿orígenes de qué? Orígenes de la religión. Por lo tanto, mi propuesta, que expuse a Martín, que él la aceptó, es que dedicamos el programa de hoy a una vez más retomar, pero esta vez más a fondo, con algunos elementos más precisos que no hemos visto antes, retomar la noción misma de la religión, o sea, la cuestión de la definición del concepto. Y es lo que yo propongo, Martín, que veamos hoy. Perfecto, me parece tremendamente interesante. Bien. Así que prosigo. Prosigue, bien. Vamos a entender entonces ahorita la palabra. Sí. Religión. ¿Qué diablos o qué Dios quiere decir esto? Como ya seguramente se dieron cuenta, aquellas personas que nos escuchan, es muy importante pues, el orden conceptual, el orden metodológico. Antes de entrar a la temática misma, quiero dejar bien claro que teóricamente existen tres maneras diferentes de abordar la noción, el concepto de la religión. Existen en términos de postura teórico-metodológica tres maneras diferentes de hacerlo. La primera consiste en partir del significado etimológico de la palabra religión. Es decir, esta vía radica en buscar el significado que esta palabra ha tenido en este momento histórico y en esta cultura que ha creado el concepto mismo, la palabra misma. Es decir, esta vía significa que retornemos a Roma antigua. Es decir, la primera vía de definir la religión consiste en un análisis de índole lingüístico, un análisis de tipo etimológico. Es la primera vía. La segunda vía consiste en ver lo que las religiones mismas dicen de lo que son. Es decir, la segunda vía consiste en ver lo que diferentes religiones definen como la religión. Es decir, cómo el budismo intenta definirse a sí mismo, cómo el Islam hace para su caso, cómo el judaísmo lo hace, como el cristianismo lo hace, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en resumen, la segunda vía consiste en partir de lo que es el discurso de cada una de la religión sobre sí misma. A ver,
Otro camino, la tercera vía, es analizando diferentes formas de la vida religiosa, es decir, estudiando distintas religiones, encontrar los elementos comunes que se repiten en todas las formas de la vida religiosa, y a partir de lo que estas religiones son de facto y no a partir de lo que declaran que son. Porque espero que queda bien clara la diferencia. Una cosa es lo que una religión o alguna institución declara que es, y una cosa es lo que es de facto, Sí. lo que es en realidad. Exacto. De tal manera, la tercera vía consiste en hacer un estudio comparativo de índole histórico para extraer los elementos comunes y a partir de estos elementos comunes crear una definición global de la religión, buscando una definición que dé cabida, que englobe todas las formas de la vida religiosa. Quiero entonces ahora dedicar unas cuantas palabras a cada una de estas vías, es decir, quiero ver la vía etimológica, la vía de la definición desde la religión misma y la vía de un estudio comparativo analítico para llegar a una definición. Y después de ver estas tres vías, quiero expresar cuál es la que desde el punto de vista científico de la ciencia de las religiones es la correcta, es decir, la que cumple con los requisitos de una definición científica. Luego retomar, o bueno, porque ya lo hemos definido, volver a la noción misma y profundizarla, porque hemos dicho ya qué quiere decir la religión en la ciencia de las religiones, pero hay unos elementos más que no mencioné y para profundizar el tema sí me gustaría tocar. De tal manera que, como dije, me gustaría repasar brevemente cada una de estas tres vías. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Bien, entonces empezamos Sobre con... todo esta división que haces de las tres vías es tremendamente interesante. Bien, gracias. Bueno, empezamos con la primera vía, es decir, el intento de definir la religión a partir de lo que la palabra misma significa etimológicamente. Es decir, etimológicamente quiere decir referente al significado que esta palabra tenía en los momentos cuando el concepto mismo fue creado. Bien, existe un consenso que nadie pone en tela de juicio, es algo que todo el mundo está de acuerdo, que la palabra española religión proviene de un verbo latino, es decir, un verbo del idioma del latín antiguo, el latín que hablaban los antiguos romanos, y el verbo es religio. Religio es el verbo que da, es el punto de partida para la palabra española religión. Bueno, y aquí está el consenso que todo el mundo comparte, pero bueno, y aquí empiezan ciertas diferencias. Religio, entonces. Religio. La palabra, el verbo es religio, pero ya en la antigua Roma había diferencias en cuanto a comprender el significado de esta palabra. Es decir, ya había diferencias. Ya en antigua Roma, la palabra religio se interpretaba de dos maneras diferentes. Hay dos principales autores, pensadores, filósofos, eruditos de Roma antigua, quienes han definido textualmente el significado de esta palabra, y cada uno de los dos lo hizo de manera distinta. El primero es Lucio Cecilio Lactancio. Lucio Cecilio Lactancio es el autor de una interpretación hoy conocida por mucha gente, que sostiene que la palabra religio proviene
del verbo religare. La palabra religare, que según Lactancio y según el significado de la palabra religare, esta palabra religare significa unir, atar. Es decir, en el significado de la palabra religio, según Lactancio, según el cual religio proviene de religare, eso de religare quiere decir unir, atar. Por lo tanto, la palabra religión significaría, en tanto, una atadura firme del hombre a Dios, la atadura del hombre a la voluntad divina, voluntad revelada. Es decir, ser religioso significa ser atado a la voluntad de Dios, atado, unificado, atado a la voluntad de Dios, unificado con Él. Esta es la opción de Lactancio, que se relaciona la palabra religio con el verbo religare, unir, atar. Y citándole textualmente a Lactancio, él dicho, cito sus palabras, él ha dicho lo siguiente: esta es la cita textual, hemos dicho que el término religión, en tanto que deriva de religare, significa atadura de piedad, porque Dios liga al hombre a sí mismo y lo ata con la piedad, ya que debemos servirle como Señor y complacerle como Padre. Bien, esta es la opción bastante conocida y reconocida hoy, repito, la opción de Lactancio de la palabra religión como derivación de religio, y religio, derivación de religare. Bien, no es la única opción etimológica que existe. Marco Tulio Cicerón, un famoso sabio, orador, una persona que jugó un papel importante en la historia de la cultura romana, ha sostenido una idea distinta. Es decir, él decía que la palabra religio, es decir, religión, proviene de otra palabra, concretamente de relegere. Relegere. Los latinos hubieran dicho relegere. Y esta palabra, relegere con G de Gerardo, significa textualmente en latín antiguo releer, reunir de nuevo, volver a pasar sobre algo. Volver a pasar. Volver. Repasar. Exactamente. Releer, reunir de nuevo, volver a pasar sobre algo. Es decir, releer, reunir, repasar. Y esta opción podemos presentarla pues citando otra vez las mismas palabras de él, es decir, de Cicerón, de Cícero. Él ha dicho lo siguiente: los que, en cambio, retomaban con cuidado y del mismo modo, reunían escrupulosamente todas las cosas que se refieren al culto de los dioses. Estas personas han sido llamadas religiosas, del verbo releer, como las inteligentes de entender y repasar. Esta es la cita textual de Cicerón que explica el significado que este sabio romano le daba a la palabra religio, o sea, religión. Releer todas las cosas que se refieren al culto de los dioses. Y estas personas han sido llamadas religiosas, del verbo releer,
repasar. Bien. Tremendamente interesante, interesante. En conclusión, esta vía etimológica nos lleva a la conclusión que la palabra religión, al provenir del verbo religio, que se relaciona o con religare o con relegere, se puede entender lo de religio como unión, atadura a Dios y al mismo tiempo repasar, reunir, reunificar, leer la escritura, releer el libro o los libros. Bien, esta definición de la religión, que parte de la etimología de la palabra, es completamente insuficiente para entender la noción de la religión hoy en día y entenderla de la manera que dé cabida a todas las formas de la religión por una simple y sencilla razón. Tanto la opción de Lactancio como de Cicerón, es decir, tanto la opción de unir, atar a Dios, como releer, reunir y repasar, se refieren a lo que podemos llamar las religiones del libro. Las religiones del libro, es decir, aquellas cuya fe se basa en sagradas escrituras. Es el caso del judaísmo, es el caso del cristianismo y es el caso del islam. Tenemos Torah, tenemos la Biblia y tenemos el Corán. Estas son las religiones del libro. Y la palabra religión basada en el significado de esta palabra religio, es aplicable, por lo que acabamos de ver en cuanto al significado de la misma noción religio, es aplicable solamente a las religiones históricas del libro. Esta definición, por lo tanto, deja fuera el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el hinduismo y un montón de otras religiones religiosas, pero más grave. Deja completamente fuera todas aquellas religiones que no cuentan con textos escritos. Es decir, esta noción de la religión basada en el concepto etimológico deja por completo afuera todo aquello relacionado con las religiones prehistóricas. Y reunifico y recuerdo algo: el 99% de todos los tiempos de la especie humana, el 99% de todo el devenir humano era prehistoria, y la historia tan solo el único %. Por todo lo anteriormente dicho, la definición de la religión basada en el significado etimológico de la palabra resulta ser completamente insuficiente. La segunda opción es la que parte de lo que las distintas religiones definen sobre sí mismas. Es decir, lo que el budismo dice que quiere decir religión, lo que el islam dice que quiere decir religión. Rigurosamente hablando, ninguna de las grandes religiones define el concepto religión. Es decir, no lo hacen explícitamente, pero sí lo hacen implícitamente. O sea, no definen, las religiones no son tratados de etimología, no son diccionarios. Claro. Aunque ninguna de las grandes e importantes religiones define la palabra religión en términos explícitos, todas ellas lo hacen implícitamente. Es decir, al definir su propia cosmovisión, al definir su propia ética, al definir su credo, definen que diablo es la religión.
cada una lo hace en términos de una religión única verdadera. Es decir, Excluyen. exacto. Cada una de las religiones define la suya como la única verdadera. Es decir, cada una le religa al hombre con Dios, religar, a partir de la palabra. Cada una religa al hombre con Dios, de acuerdo con su propio credo religioso. De acuerdo a lo de que dice Lactancio. Dejando ya al lado a Lactancio, sino a partir de... ya dejando de lado a Lactancio y a Cicerón. Es decir, cada una de estas religiones relaciona al hombre con el mundo sobrenatural de acuerdo con su propio credo, de acuerdo con su propia cosmovisión. Y siendo la cosmovisión hinduista distinta que la de la budista, y siendo la cosmovisión budista distinta de la taoísta, etcétera, 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 vamos a llegar a la conclusión que hay tantas definiciones de la religión cuantas religiones hay. Y eso, desde el punto de vista de la ciencia de las religiones, tampoco es aceptable, porque en lugar de quedarnos con una sola definición de la religión, nos quedamos con una gran cantidad de las aproximaciones a la palabra religión a partir de cada una de las religiones en concreto. En resumen, en resumidas cuentas, esta vía tampoco es la adecuada. Esta vía tampoco sirve para comprender el fenómeno religioso en la totalidad de sus manifestaciones. Pues tú crees mucho fenómeno religioso que no tiene dioses. Exacto. Dios con qué se religa. Sí, ándale. Por lo tanto, la vía que queda, y es la que considero yo, y vaya, no es nada más que yo, así lo considero, sino simplemente a primera vista, así basta pensar un poco, por sentido común, esta debe ser no debe, sino es la más adecuada. ¿En qué consiste? Consiste en un análisis comparativo, histórico, de todas las formas de la vida religiosa que han existido y que existen, con el fin de puntualizar, definir, separar aquellos elementos que están presentes en todas las formas de la vida religiosa. Es decir, se trata de un pensar inductivo, inducción, es decir, de los casos concretos, analizando casos concretos, llegar a una definición general. En este caso, analizando casos concretos de las religiones específicas y comparándolas y buscando los elementos en común, definir aquellos elementos que se repiten en todas para crear una definición amplia que dé cabida a todas las formas de la vida religiosa que, como ya hemos dicho aquí varias veces, son casi infinitas. Es decir, la variedad de las formas de la vida religiosa es enorme. Hay una gran cantidad de las formas de la vida religiosa que no tienen nada que ver con el concepto de dioses, no tienen nada que ver con las nociones del alma, del pecado, de la moral. Tenemos que tener bien claro de que existió gran número de las religiones y que existen las religiones que nada tienen que ver con lo que la palabra religión significa para un ciudadano común y corriente, mal dicho, común y corriente, ciudadano que no es especialista en el tema, un ciudadano estadístico que conoce la palabra religión a partir del cristianismo. Es decir, había y hay una gran cantidad de las religiones que con aquella palabra religión, en tanto que cristianismo, nada tienen que ver. En resumen, repasando las tres vías de definición, la vía correcta es el análisis histórico comparativo para encontrar lo
que aparece en todas las religiones. Y lo que aparece ya lo hemos definido. Y lo hemos definido en términos de dos aspectos que ahora repito. En primer lugar, un principio filosófico de la dualidad de la realidad. Es decir, la realidad se divide en la natural, la profana, la de acceso inmediato y directo, y la realidad sobrenatural, la fuerte, la que está más allá de acceso cotidiano de la vida profana, la realidad profana y la realidad sacra. Es decir, la palabra esencial para comprender la noción de la religión debe ser el concepto de lo sacro, lo luminoso, lo sagrado, que se localiza afuera de la realidad profana. Hay una otra realidad, una realidad sobrenatural, que es una realidad mucho más importante que esta realidad cotidiana que vivimos. Esta definición, la definición, por lo tanto, parte de esta dualidad de la realidad y el principio, y el auto de fe que es así. Es decir, un principio filosófico de la dualidad de la realidad y un acto de fe que este principio es verdadero y por lo tanto no requiere ser verificado, comprobado. ¿Sí me explico? Totalmente. Una cosa claro. Es el principio en sí y otra cosa es creer en este principio. Sí, sin es decir, necesidad de pruebas. Todas las religiones se basan en estos dos elementos. La existencia de este principio filosófico y el acto de creer que este principio es verdadero, por dogma, por definición, es decir, por fe. Bien, en un momento dado, al ratito, me gustaría ampliar más. Bien. Ya hemos dicho que diablo o que Dios, o que dioses o que diablos es la religión, pero la noción implica muchos elementos más que aquí no hemos tocado. Hemos definido, ya hemos definido cómo definir la religión. Exacto. Ya definimos la religión, pero hay otros elementos de la misma noción de la religión. Ya dijimos que es lo que significa religión. Ahora, cada religión, sea cual sea, tiene implícitos tres elementos. El primero es el contenido ideológico de la religión. El segundo es Perdón que interrumpa, Sí. disculpa. El contenido ideológico de la religión. Ejemplo. Bueno, menciono los elementos Okay. y luego los Ok. defino. Va, perfecto. Bien, como decía antes de que Martín me interrumpió, cada religión tiene tres elementos. El primero es el contenido ideológico de la religión, el segundo es la infraestructura material de la religión y el tercero es la organización institucional de la religión. Repito, contenido ideológico, infraestructura material y organización institucional. Lo primero, el contenido ideológico, se refiere a todas aquellas ideas y creencias que conforman la fe de la religión en cuestión. Es decir, lo que la gente cree. Ideas y creencias religiosas. Aquí vienen todas estas cuestiones de mitos de origen, ideas sobre cosmogonía y cosmología, naturaleza de los dioses, etc. Todo lo que la gente cree, el contenido ideológico de la religión. El segundo elemento es todo aquel objeto material relacionado con la religión, porque la religión significa la manipulación de objetos. Es decir, la infraestructura material se refiere a santuarios, iglesias,
objetos sagrados, montañas consideradas sagradas, objetos que se usan durante los ritos religiosos. El rito es la manifestación del mito y el rito implica la manipulación de los objetos materiales. Estos objetos materiales y el lugar en el cual se lleva a cabo el rito, es decir, el santuario y otros elementos que usan, por ejemplo, los funcionarios del culto, llámese sacerdotes o chamanes o lo que sea, todo aquello que se usa durante los ritos, todo aquello que está dotado de la dimensión sacra, bueno, aquello material, es la infraestructura material de la religión, lo material de la religión. Vaya, y el tercer elemento, la organización institucional, se refiere al soporte social de la religión en términos de la existencia o no de algunas personas que son funcionarios del culto. Estas pueden ser funcionarios de culto de tiempo completo, es decir, sacerdotes, pueden ser curanderos que tienen una relación directa con el mundo sobrenatural mediante el trance, es decir, chamanes, o pueden ser funcionarios de culto de tiempo, o sea, a medio tiempo, es decir, toda esta gente que actúa como intermediario con el mundo sobrenatural, O sea, podemos decir, el grupo profesional de los intermediarios, por un lado, y también este elemento de la organización institucional incluye fechas, o bueno, incluye los elementos de cómo y cuándo llevar a cabo los ritos. De que tal rito se lleva a cabo en tal fecha, de acuerdo con este escenario, de acuerdo con este guión. Esta cuestión de cómo hacer los ritos y cuándo, y quién los hace, en términos de quién escenifica al rito, todos estos elementos es la organización institucional, la institución eclesiástica. Claro. Para el caso de la religión católica es la Iglesia Católica con el Papa arriba. Estos son los tres elementos, me quedo callado. Amigo y servidor Martín Aparicio, y ya nos encontramos en su programa Una Luz en el Universo. El día de hoy, ya sabe usted, como todos los lunes, a esta hora nos está acompañando un buen amigo para platicar acerca de el origen de las religiones, origen e historia de las religiones. Nuestro amigo es Henrik Karol Kosiba. ¿Qué tal, Henrik? ¿Cómo estás? Muy bien, amigos, ¿cómo están ustedes, Martín? Espero que estás bien. Muy bien, gracias. Y antes, nuestro buen amigo Henrik Karol Kosiba. Y, Henrik, ¿cómo estás? Bien, Martín, gracias. Qué bueno, señor. Qué bueno que estás aquí con nosotros para continuar con este súper tema de el origen de las religiones. Pues bien, estimado auditorio, es decir, amigos radio escuchas, ¿cómo están? Espero que bien, espero que sigan oyéndome, aunque me queda bien claro que a veces los temas que estamos aquí tocando pueden resultar un poco difíciles debido a que, partiendo de una óptica científica, estamos hablando del fenómeno religioso. Hemos intentado ya algunas veces definir la noción misma de la religión, como fue exactamente hace una semana. De repente, un discurso objetivo, racional, científico en torno a la religión puede resultar algo extraño a la gente, debido a que para gran cantidad de la gente, para la mayoría, la palabra religión automáticamente implica la fe, o sea, la creencia, la fe. La religión es casi un sinónimo aparentemente de la palabra Dios,
hemos visto que eso es completamente falso. Repito que había una enorme cantidad de las religiones sin concepto de Dios. Bien, lo digo porque sé por los comentarios que me han hecho algunos compañeros, de hecho algunos estudiantes míos que me están escuchando, tanto de la Universidad del Claustro de Sor Juana como de la Universidad de la Anáhuac del Norte. Sé que de repente los temas están un poco difíciles para hablarlos, comentarlos, así como lo estamos haciendo en este programa, ¿no? Para que quede esto muy, muy bien claro. Este programa es un programa científico. Aquí estamos hablando de la religión en términos de la historia de las religiones, ciencia de las religiones, etc. Bien, la vez pasada hemos retomado el concepto, la palabra de la religión. Vimos tres maneras, tres vías de definir la religión. Exacto. Y vaya, hoy me gustaría tocar un tema, prácticamente lo encuentro pues, obligatorio para una fecha